Entonces, bienvenidos a esta masterclass donde vamos a hablar sobre la anatomía de las sentencias y lo más importante, vamos a dar unas claves fundamentales para leerlas e integrarlas en nuestros casos prácticos. Es decir, vamos a hacer un ejercicio eh, casuístico, un ejercicio desde la praxis para el tema de la inserción pues, de esos contenidos a nuestras actividades. Entonces iniciamos con una pequeña introducción donde vamos a hablar de, en últimas, qué es la sentencia y por qué es importante saber leer una sentencia. La lectura de una sentencia judicial desde la práctica constituye un ejercicio tanto técnico como reflexivo y en ese orden de ideas es un asunto complejo. No se trata simplemente de identificar la parte resolutiva, es decir, el resuelve la decisión o de reconocer solo los argumentos que expuso el juez para llegar a esa decisión. Aquí el ejercicio de lectura nos implica a todos nosotros comprender todas las dimensiones que abarca una sentencia, es decir, el papel que cumple dentro de la función jurisdiccional, sobre todo en un Estado social de derecho como lo es el colombiano, sin que pues se deje de lado la funcionalidad del juez y en últimas pues comprendiendo dónde o de dónde salió esa interpretación, qué norma se aplicó en ese caso en concreto y también pues para participar activamente en la construcción del sentido del derecho vigente. ¿Por qué? Porque esas sentencias, como se los mencionaba, pues nos dará pie, nos dará lugar a que sigamos como eh, profundizando y solicitándole al juez que realicen esas interpretaciones. Entonces aquí vamos a tener unos tópicos claves, ¿listo? Esos tópicos es, primero, leer la sentencia es acceder al ejercicio del Poder Judicial, es comprender como ciudadano y como persona y sobre todo usted como futuros profesionales del derecho, el poder y el ejercicio de esa función. Nosotros algunos hemos compartido espacio y los que no sabemos que el poder público tiene tres funciones. Una de ellas es la función jurisdiccional a través de la cual pues se da aplicación al derecho, se accede a la justicia. Entonces tenemos que cada sentencia representa un acto de poder. No solo resuelve un conflicto jurídico individual, sino que puede redefinir los derechos. Lo vimos con la salud, en su momento era considerado un servicio, hoy por hoy, y gracias también, digamos que a ese desarrollo, es un derecho fundamental, autónomo. También se fijan líneas de interpretación, nos dicen cómo yo debo entender una situación jurídica y cómo debo aplicarla y ampararla. Y en muchas ocasiones se generan unos impactos estructurales como lo sostiene, por ejemplo, el profesor Rodrigo Alzate y algunos otros doctrinantes importantes, las providencias judiciales, particularmente aquellas que son proferidas por nuestras altas cortes, que ustedes ya lo saben, tenemos la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cumplen una función correctiva y una función garantista en la medida en que permiten a los ciudadanos acceder a los derechos que ellos consideran vulnerados. En ese orden de ideas, leer una sentencia es comprender cómo se materializa el ejercicio del poder judicial en el Estado a través de la interpretación y la exigencia de la aplicación efectiva del derecho. Como segundo tópico tenemos que las sentencias no se leen como una ley ni como un tratado, porque no lo son. Tal como lo advierte el profesor Alejandro Nieto, uno de los errores más frecuentes en las lecturas de las sentencias es asumir que estas providencias deben interpretarse con la misma lógica que lo hacemos con los textos normativos y doctrinales, es decir, utilizando el método exegético, el método hermenéutico. No, una providencia judicial tiene una estructura propia, con unos puntos de inflexión que no siempre aparecen en esos lugares donde uno espera, ¿no? Esas situaciones donde uno dice, bueno, vamos a profundizar, es decir, no tiene la misma estructura de la ley. Entonces, es fundamental identificar los ejes argumentativos. ¿Qué quiere decir eso de ejes argumentativos? Los puntos nodales en la denominación, ¿listo? Y en la estructura misma de la sentencia. Es decir, aquí debemos buscar evitar una lectura que pueda ser fragmentada, es decir, cortada, interrumpida, y desarrollar una mirada un poco más crítica respecto al texto que estamos abordando, que en este caso son las sentencias. Como tercer tópico,
fundamental, tenemos que la sentencia judicial también comunica lo que no dice expresamente. ¿Esto qué quiere decir? Porque ustedes van a decir, venga, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? A que comprender una sentencia requiere distinguir entre la ratio decidendi, es decir, las reglas de derecho que sustentan la decisión, por eso su nombre lo dice, ratio decidendi, es decir, las razones de la decisión, y las obiter dicta, que corresponde a los razonamientos secundarios o aquellas argumentaciones que son accesorias. Entonces, si ven, acá tenemos un punto clave. Entonces, en la sentencia, ¿yo qué debo tener en cuenta? Que yo debo extraer las razones de la decisión, ojo, separándolas de algunas secuencias, de algunos racionamientos jurídicos que simplemente son un complemento a la decisión, pero no son fundamentales. Entonces acá viene la primera clave. Cuando ustedes aborden esos argumentos, si el argumento no resulta trascendental o fundamental para tomar la decisión, como cuando ustedes vean una sentencia, el famoso caso en concreto, si usted ve que el caso en concreto no tiene una remisión directa al argumento, pues eso hace parte de la obiter dicta, es decir, sí es conocimiento jurídico, sí es importante, pero no es fundamental para lo que se está haciendo con la sentencia. Es decir, es una precisión, listo, que le permite al juez aclarar ciertas circunstancias, pero no son las razones ni los motivos por los cuales él está tomando esa decisión de manera particular. Este ejercicio de interpretación, ¿qué nos permite? Permite identificar si la sentencia se ajusta o no a una línea jurisprudencial previa, es decir, si mantiene una misma lógica respecto al desarrollo que ha dado la Corte frente a ciertos temas, como caso específico, y vi que muchos de hecho lo mencionaban hoy en la intervención al inicio, el tema de la salud. Entonces, anteriormente, ¿qué se hacía con la salud? La salud vía jurisprudencial se entendía como un servicio, no como un derecho. Entonces, ¿cómo lo amparábamos? Entonces buscábamos dentro de todos esos recursos para que el juez no lo amparara. Entonces yo le decía, señor juez, protéjame la salud vía qué? Conexidad. Entonces yo le decía, por favor, conécteme el derecho a la salud con el derecho a la vida, y ni siquiera derecho, sino el servicio a la salud. Entonces, ¿qué nos dice la línea jurisprudencial? Porque así se ha mantenido. Dice, no, pilas, porque es que la salud usted no la puede entender como un servicio, sobre todo cuando usted necesita de salud para materializar la dignidad humana. Es decir, imagínense nosotros que estamos en un Estado social de derecho, y la promesa máxima del Estado social de derecho, ¿cuál es? Que a usted se le va a garantizar la dignidad humana. Entonces, si yo no puedo, y tres elementos fundamentales que ustedes los deben tener interiorizados, son los que nos permiten hablar de dignidad humana, ¿cuáles son? Entonces, no sé si alguien me los puede recordar, o si no, pues yo lo hago, pero pues quisiera escucharlos para ver eso. ¿Se acuerdan de los elementos que integran la dignidad humana? Que son tres preguntitas. Entonces son, primero, vivir como se quiere. Es decir, yo debo tener la facultad de decidir cómo quiero vivir. ¿Listo? Y en últimas, para decidir cómo quiero vivir, pues yo necesito tener las condiciones de vida adecuadas. Dentro de esas condiciones de vida adecuadas, además de un mínimo vital, de un ambiente digno, de un ambiente sano, de una calidad de vida, ¿qué debo tener? Salud. Entonces el juez dice, venga, esta vaina no puede ser considerada un servicio, ¿sí ven? Entonces, al analizar esos derechos, el juez se da cuenta que la salud pasa de ser un servicio a lo que realmente debe constituirse como una garantía fundamental para que las personas accedan a la dignidad humana. Viene la segunda pregunta, dice, ¿vivir bien? ¿Será que ustedes sin salud van a poder vivir bien? No. Claramente nuestra dignidad humana se va a ver vulnerada, se va a ver menoscabada si a mí el Estado no me garantiza la salud, sobre todo cuando es un servicio que está en cabeza del Estado. Profe, pero ¿qué pasa con los que pagan seguridad social? Ojo, porque el pagar es una responsabilidad. Cuando nosotros vemos esa dignidad humana, ya nos dice que está fundamentada en dos pilares. En el pilar del trabajo, porque somos una sociedad trabajadora, pero en uno muy importante a tener en cuenta, el pilar de la solidaridad. ¿Y qué nos dice eso de solidaridad? Que cuando yo estoy contribuyendo con mis aportes, a pesar de que yo no vaya al médico, pues estoy garantizando que una persona que quizás no tenga los mismos ingresos o no tenga esa situación económica en ese momento, se pueda suplir con ese aporte de el derecho a la salud. ¿Listo?
para vivir bien, ¿listo? Pero está ligado, ¿sí ven? Todo está como conexionado con eso que estamos señalando de la dignidad. Y finalmente nos dice vivir libre de tratos crueles e inhumanos. Su merced, imagínese usted tener una enfermedad y no acceder a un servicio. Ahí estaremos ante tratos, libre de tratos crueles e inhumanos. No. Entonces, ¿qué nos dice acá? Como venga, ¿sí ven? Entonces, para materializarse esos tres elementos de la dignidad, que es nuestro derecho absoluto, promesa máxima constitucional, nos dicen, venga, la salud no la podemos seguir considerando como un servicio, ni como un derecho que se proteja vía conexidad, sino como un derecho que autónomo, un derecho pleno de cada una de las personas. ¿Listo? Entonces ahí se genera una línea y yo ya logré identificarla. Y a partir de más o menos 1998, la salud dentro de nuestro ordenamiento adquiere esa categoría de derecho y sigue avanzando. Entonces llegamos a la sentencia de unificación donde nos dicen, no, es que la salud no puede ser concebida como un servicio, sino que efectivamente es un derecho fundamental. Con posterioridad, nuestros legisladores, por allá en el 2015, a través de una ley estatutaria, reconocen el carácter autónomo, pero estén atención a qué, a esa línea que se había señalado, ¿sí ven? Entonces ahí vamos identificando cómo realmente las sentencias transforman el ordenamiento jurídico, cambian la manera en cómo concebimos los derechos y en cómo se protegen y se consagran esas garantías al interior del Estado. Es decir, leer adecuadamente esta parte, ¿no? Implica reconocer tanto lo que es expreso como implícito. También vienen las mismas situaciones, en el sentido de yo voy a mirar cómo se está garantizando de manera efectiva cuando me da las reglas. Aló, dime. ¿O se abrió el micrófono? Creo que se abrió el micrófono, listo. Y nos reconoce también pues lo que se encuentra como implícito. Tenemos un cuarto tópico en esta primera abordaje, ¿no? Y es que una lectura adecuada de la sentencia nos permite realizar una mejor argumentación jurídica, en el sentido de que si yo comprendo lo que nos está diciendo la sentencia, asimismo puedo realizar mis ejercicios de argumentación. Entonces, la capacidad de interpretar sentencias de manera rigurosa tiene un impacto directo en la calidad del ejercicio profesional. Y se los decía al inicio como una promesa fundamental, y es que el abogado que comprende las decisiones judiciales puede construir argumentos que son mucho más sólidos. ¿Por qué? Porque vamos a identificar los precedentes judiciales, adicionalmente vamos a cuestionar adecuadamente una providencia anticipándonos a los criterios que debería emplear el juez. Ustedes mencionaban unas situaciones particulares donde decían, profe, acá debemos hacer una tutela o qué debemos hacer, profe, quiero garantizar la protección de este derecho. Su merced, si acudimos al presidente, ya tenemos claras las reglas, al precedente, excúsenme, ya tenemos claras las reglas en el sentido de decir, mire, es que las decisiones nos dicen que respecto a la protección del derecho en salud, que es el ejemplo que estamos utilizando, el tratamiento debe garantizarse de manera que integral. ¿Qué quiere decir? Yo debo abordar todas las situaciones derivadas de la afección a la salud. Entonces, si una persona necesita acompañamiento, pues también hace parte del tratamiento integral garantizarle el acompañamiento. Si una persona no tiene los recursos para trasladarse a las citas médicas, garantizar que tenga ese dinero de transporte también significa que estamos materializando ese tratamiento integral. Si necesita pañales y no tiene el dinero, lo mismo, ¿sí ven? O sea, es decir, yo debo interpretar el derecho en la medida en que ya tengo un derrotero que me dio un juez al decidir un caso. En este caso, un juez de cierre, un juez de esas altas cortes como lo sería el constitucional, que nos dice, usted se entiende que el tratamiento es integral cuando aborda todas las necesidades derivadas de la afección. Es decir, a mí en la EPS no me pueden decir, no, es que yo no le puedo dar los pañales porque no hace parte del tratamiento. Mentira, porque si ya logramos determinar vía jurisprudencial que se entiende que es un todo, yo a través de ese pronunciamiento que voy a buscar, que ya sea vía tutela, vía incluso petición, le diga a la APS, no señor, no se equivoque, acá ya los jueces nos han señalado que el tratamiento integral incluye todo lo que necesita el paciente para que el tratamiento sea efectivo. Adicionalmente, y también aunado a las solicitudes que ustedes realizaban, ese tratamiento debe entenderse como un tratamiento que integral e ininterrumpido,
¿Por qué? Por lo mismo, a mí no me pueden interrumpir el tratamiento porque efectivamente me van a afectar el derecho y eso ya lo ha dicho la Corte. Ahí vamos a utilizar esos argumentos y vamos a establecer la manera en cómo debe realizarse. Lo mismo pasa en los casos donde me solicitan autorizaciones cada mes para darme un medicamento. Su merced, si estamos ante una enfermedad crónica, usted no debería necesitar una autorización mensual. La autorización debe ser de pleno, en la medida que ya nos han dicho los jueces que al ser un tratamiento que busca tratar una enfermedad crónica, pues usted no lo puede interrumpir. Y el hecho de que usted dependa de una autorización, en últimas, que va a generar la afectación de la continuidad de la prestación del servicio, bueno, del tratamiento, para ser más correctos y acordes con el ejemplo utilizado, y va a generar eventualmente la vulneración. Entonces, si ven, ahí utilizamos esos elementos del precedente para estructurar nuestra argumentación. Entonces, estamos construyendo una tutela o estamos contestando uno de los casos prácticos. Entonces, viene la parte de los fundamentos jurídicos. Entonces, uno dice, venga, ojo, porque es que la salud debe entenderse como un todo. Y ese todo que involucra que el tratamiento es integral, es decir, abarca cada una de las necesidades que tiene el paciente en relación con el tratamiento de la afección que padece y adicionalmente debe ser ininterrumpido. ¿Por qué? Porque si nos llega a faltar cada uno de esos elementos que cubre el tratamiento de la afección o si no se garantiza su continuidad en el tiempo, se va a ver vulnerado el derecho en atención a lo señalado en sentencia tal, lo podemos hacer en la construcción, se debe garantizar que éste sea integral e ininterrumpido, por lo tanto usted como EPS no me puede interrumpir los servicios y adicionalmente no me puede solicitar exigencias adicionales cuando lo que estamos buscando garantizar o cuando lo que ya se garantizó, porque imaginémonos que estamos ante el cumplimiento de un fallo, es un tratamiento integral. ¿Ven? Ahí vamos abordando y vamos complementando o integrando esos elementos pues a nuestra argumentación, ¿no? En ese orden de ideas, el abogado que Profe, comprende las decisiones, dime. es que en el formulario me aparece, o sea, me aparece diferente. En la pregunta 2 me aparece un nombre, Andrea. En la 3 me aparece que Obregón Zúñiga. Ay, güey, madre, yo creo que ¿será que me lo cambiaron? Deme un segundito. Profe, yo creo que se equivocaron en la redacción de las preguntitas, pero da a entender de que se debe escribir es el nombre y los apellidos en cada campo, ¿no? Sí, sí, No, profe, yo lo creo que pasa que, es que donde dice, es que arriba dice Andrea y tiene un asterisco. O sea, lo que me está Ajá. poniendo como Sí, un ejemplo. Es por un eso ejemplo. yo Es le que preguntaba que nos Abajo su enviara. nombre, enviaste apellido, el de editar, ejemplo. enviaste el de editar. sí, creo que sí, excúsenme, deme un Por eso segundito. quedó fue mi nombre en las primeras preguntas cuando yo Tranquilo, Pues yo llené. llené todo, o sea, Qué pena. yo llené todo ese y ahí me dijo que fue No, enviado. no, 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 espérame, lo corrijo y yo ya también lo llené. lo arreglamos. Pero Y deben hay un que llenar segundito, no otro. se me desconecten. Deben un segundito porque creo que sí me lo modificaron. Ay, Dios mío. Culpa mía, me da culpa. Entonces, como le Sí, dimos los profe, por lo asteriscos, que pensaba que eran ejemplos, ¿no? O sea, como el asterisco siempre es donde tú vas, tienes que ponerlo igual como está ahí. no, sino que entré al de editar porque ese fue el que enviaron. Entonces me quedaba encima la respuesta de la pregunta. Listo, pero entonces deme un segundito porque sí, en la compañera nos desconfigura el, el esto. Entonces ya les digo por cuál accedemos. Listo, entonces. Entonces, lo que dice que las respuestas fueron enviadas bien, ¿lo dejamos así o otra vez lo repetimos? Yo creo que mejor repitámoslo para no tener inconveniente. Bueno, bien. Deme un segundito rápido, esto lo voy acá. Qué pena para todos. No, no te preocupes, no te preocupes. Culpa mía porque compartí mal el enlace. Este, nombre, apellidos. Me imagino que decía país, ¿cierto? Este me lo dan desde relacionamiento con el Sí, sector señor. extraño. Ponían Colombia y le ponían un asterisco ahí, y así, país, Bogotá, la Sí, ciudad. en vez de la pregunta, dan ahí la respuesta en cada campo. Sí, ya la respuesta. Ciudad, listo. Tipo de documento. Ese sí ya seleccionaba, entonces número de documento.
Era un formulario para utilizar la creatividad. Eso veo. Nos pusiste la trampa, profe. Sí. No, lo hizo la compañera. Pero por culpa mía, por culpa mía. Nos tiró Yo la asumo cascarita y estábamos leyendo. yo asumo la responsabilidad, sí. Listo, número. Excúsenme, ya voy a acabar acá. Para que quede al día, lo diligenciamos bien. Entonces acá correo electrónico. Profe, qué pena, hay compañeros que dicen que han tenido problemas con el link y no han podido ingresar. Yo no sé qué pasa, chicos, porque ahí sí Pero no. eso es muy raro porque son unos compañeros en específico, no son todos. Yo Eso- les Que por comparto tiempo, Eso es mi un problema experiencia del ahorita navegador. Que para les entrar dice- y Les no dicen la podía, no conexión podía. no es privada. Dice que la conexión no es privada. Pues me pero es escriben que por eso aquí. puede ser problema de conexión de los compañeros. No, mira, ¿saben qué hice? ¿Saben qué hice yo? Entré al correo personal donde llegó la invitación de la clase, copié el link que aparece ahí y lo pegué en otro explorador. Aparte porque pues no me dejaba entrar, agarrar y pegar. Sí, lo que pasa es que a algunos no les llegó la invitación por correo, entonces estamos haciendo es mandándoles el link por el chat de WhatsApp para que ellos puedan ingresar. Mira, en el grupo que nosotros tenemos de derecho, yo les envié, los que están en el consultorio con nosotros, el link y les dije, copien el link, péguelo en un navegador y ahí sí van a poder acceder. Lo hicieron los que no podían ingresar de esa manera y creo que la mayoría, ya casi todos están acá conectados. Por mi parte, a mí me pasó por el correo Gmail, no podía ingresar, pero como me llegó por mensaje de texto al teléfono, por ahí pues, esa es la única forma que puedo ingresar, profe. Compañeros, yo escucho que ustedes, bueno, cada uno a veces tienen unos grupitos. ¿Cómo hacemos para de pronto integrarnos a esos grupos y por ahí estar en contacto o algo? O para Claro no que sí, estar, compañero. Dame un como momento, para yo no miro estar si como unas tengo... islas, como para no estar como islas, ¿no? Claro, claro. Dame un momento ya. Es que eso se forma, eso es normal que se formen Teniendo en grupos por cuenta aparte. que, Yo teniendo en también cuenta solo que- pude ingresar por el teléfono. teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Claro, claro. Dame un momento, ya pido que me manden el link del grupo. Aplicando los conceptos. ¿Ya? Claro, La Listo, verdad que chicos, sería ya corregí interesante el poder están en formulario. participar en los América y grupos. otros están Yo en soy, Europa y vamos a conectarnos con Asia, con todo el mundo. la verdad sería interesante porque yo soy un privado de la libertad, apenas estoy empezando el primer semestre, pero pues tengo algunos conocimientos durante el tiempo y me sería de gran ayuda estar dentro de un grupo con ustedes, de verdad que sí. La idea es ayudarnos entre todos y colaborarnos. ¿Sí? Son las enseñanzas que nos da la universidad, ¿no? Claro que sí, así es. Ponerlas en práctica, porque mire que muy bonito es acá que cada quien ha dicho cosas que les ha sucedido y mire que entre todos, en lo que poco tenemos conocimiento, pues le hemos podido colaborar con base en experiencias vividas o algo, ¿no? Y así nos vamos ayudando entre todos. Listo. Las preguntas ya quedaron corregidas, no necesitan volver a diligenciarlo, ya vi que ya quedó ajustado. Porfa, ingresen es por el enlace que les voy a enviar acá abajito, listo. Solo por eso. O sea, si ya se llenó, no se necesita otra vez llenar. No, ya no necesitan llenarlo, por favor. Bueno, muchas gracias. Solo por el que dice el link para compartir. No, es que en mi error sí fue, pero entonces la compañía creo que fue de la sesión anterior. En la sesión anterior que estábamos en clase de teoría del Estado, sí yo me equivoqué y les envié el de editar, anclar. Listo. Muy buenos días para todos, buenos días profesor. Tengo una preguntita en relación al tema que me genera dudas. Dentro de una sentencia de tutela que hace una persona ante una EPS, ante el sistema de salud colombiano, eso que pues usted menciona de que todo procedimiento, en la sentencia dice así que todo procedimiento debe ser realizado. A veces las EPS o el ente de salud niega que todo procedimiento. ¿Por qué lo digo? Yo tengo una niña en condición de discapacidad cognitiva y ella tiene una enfermedad huérfana que se llama PACE. El PACE es una enfermedad que no solo repercute en el tema cognitivo,
sino en otras facetas adicionales. La EPS últimamente me ha estado negando algunos servicios, alegando que eso no va en relación a la enfermedad. Un día hablando con un especialista, con una neuróloga, me dice, no, todo tiene relación. Lo que vengo a creer es que algunos médicos influenciados por la EPS les da miedo colocar la relación que hay con la enfermedad. Entonces la pregunta en sí es cuando decimos esa palabra, se me olvidó el término, esa palabra de relación, de tratamiento integral. De tratamiento integral. ¿Cómo hacer tú, mejor dicho, la pregunta es cómo argumentarle a la EPS que tumbe esa barrera que pone? Gracias, Ben, profesor, pero muy tú ya amable. tienes fallo de tutela, ¿cierto? Sí, el fallo de tutela dice eso, tratamiento integral. No, Tratamiento exacto. integral. Entonces, Pero ahí nos tocaría a través de incidente de desacato decirle al juez que por favor le recuerde a la EPS que el tratamiento debe ser con todas y cada una de las situaciones, de los procedimientos derivados de la afección, como lo estamos señalados, en este caso de la situación que mencionas, para que se haga ese refuerzo desde parte del juez, indicándole a la EPS que por favor no te ponga las barreras. ¿Qué pasa? Y esta es una realidad, muchachos. Yo les menciono a ustedes cómo funciona el mundo del deber ser, ¿cierto? Yo les digo, desde el punto de vista jurídico, lo que procede es lo siguiente, pero estamos ante una realidad y es que las EPS no están cumpliendo. Las EPS lamentablemente en estos momentos no están garantizando los tratamientos ni el acceso a los medicamentos y demás. Obviamente vamos a acudir ante la superintendencia, ante el juez de tutela para que se tomen las medidas y los correctivos que deban realizarse, sobre todo pues cuando estamos ante un sistema que en los últimos años se ha logrado evidenciar no ha hecho el uso adecuado de los recursos. Adicionalmente, pues el Estado en su momento no hizo las intervenciones adecuadas. Entonces, hay un problema estructural respecto a la salud que debe ser atendido, que no solo es en Colombia, pasa en muchos lados del mundo. Pero en ese orden de ideas y contestando a tu pregunta, David, hay que realizar el incidente para que el juez le vuelva a recordar a la EPS que no puede exigirte esos trámites adicionales porque en últimas va a vulnerar el derecho. Pero debemos ser conscientes de la realidad que tiene la salud en estos momentos en el país, sobre todo pues digamos también en esta coyuntura política que se está suscitando. Entonces es importante también tener en cuenta que nos toca acá la pelea jurídica dárnoslas completa. Creo que ya muchos lo expusieron también al inicio y nos toca como iniciar con la tarea y ahí es donde, pues, menos mal tú estás estudiando también derecho, tienes las herramientas suficientes para empezar a hacer las actuaciones correspondientes y pues no le vulneren los derechos a tu hija. Perdón, hay un tip lo más para el compañero, un tip para el compañero para que lo tenga presente. Perdón, para que pongas eso vamos en orden, espérame porque es que escucho a dos personas al mismo tiempo. Okay. Entonces vamos en orden. Si yo ya hice los incidentes de desacato. Espérame un momento, por favor, para que veas la experiencia que yo tuve. Para el tratamiento integral, primero pídele un concepto al médico tratante que le está viendo que está en la obligación de verla. Segundo, cuando montes el incidente de desacato, argumenta ese incidente de desacato de que la EPS no te da cumplimiento de todo el tema y agregas ese soporte. Si el juez no le da trámite a ese incidente de desacato debidamente, adjudicatura, queja disciplinaria y adicional, fiscalía, denuncia penal por fraude a resolución judicial contra los directivos de la EPS. De esa manera me funcionó y ahora a mí me dan cualquier novedad. Yo tengo la marcación por paciente oncológico y marcación por tutela. Me dan, por ejemplo, la levotiroxina, que es lo que tengo, yo la envío al correo electrónico de las tutelas y no pasan más de 24 horas para que me la autoricen. Ya, perfecto. Mira, compañero, muchas gracias por la explicación. Esa experiencia te puede servir. Pero ahí sí nos toca con el incidente también, para que lo tengan presente. Chicos, si ven la pantalla, es que a mí se me acaba de bloquear acá, qué pena. Y no señor. veo que... Sí, profe. Sí podemos ¿Están verla en la presentación, sí? Sí, bro. Sí, señor. Porque es importante. Listo, entonces continuemos para seguir avanzando y gracias a ustedes por compartir sus experiencias. Estábamos en el tópico cuarto, entonces lo retomo nuevamente como la lectura adecuada nos permite pues una mejor interpretación, una argumentación.
en últimas, pues una lectura superficial nos va a impedir detectar esas omisiones relevantes, los errores conceptuales, y una buena lectura pues nos va a dar todas las herramientas para generar la construcción de los argumentos. Además, porque es un buen ejercicio, ustedes en últimas aprenden, y creo que todos lo sabemos, uno enriquece su lenguaje a través de la lectura, uno enriquece su escritura a través de la lectura. Es decir, para aprender a escribir hay que escribir, pero adicionalmente hay que leer mucho. Hay que leer demasiado. Entonces, para la construcción de esos argumentos es fundamental que ustedes, por favor, pues integren esas fórmulas que utilizan en la redacción, las altas cortes. Adicionalmente, porque hay una tendencia que me parece muy chévere y muy bonita de los últimos años, y es que primero buscan que sean sentencias cortas. O sea, esas sentencias de 200 páginas están ya mandadas a recoger, salvo en algunos asuntos específicos donde hay que unificar expedientes o donde hay que abordar de manera profunda una situación concreta. Las sentencias están siendo muy, muy cortas. O sea, el juez no se está extendiendo, porque en últimas la idea es que también el lenguaje jurídico sea claro, no solo para el profesional del derecho que está leyendo la sentencia, ya sea como apoderado de la parte demandante o de la parte demandada, sino también para el ciudadano, que en últimas es el destinatario de la justicia. No sé si ustedes escucharon ese caso, yo creería que sí, donde la Corte Constitucional le explica a un niño por qué la pensión de sobreviviente le corresponde a él y cómo le va a garantizar su derecho. De hecho, la tutela la presentan los abuelitos, y es súper bonita porque en un apartado final de la sentencia, la Corte se toma el tiempo para decirte, oye, mira, esto es una pensión, tú como niño o como hijo de tu madre tienes derecho a la pensión. Le cuenta qué pasó con el papá y le dice que no se preocupe, que ellos como jueces están al servicio de sus derechos como menor y que se lo van a garantizar. Eso me parece fenomenal, en la medida que estamos realmente llevando la justicia a la persona que es destinataria, que en este caso era ese menor de edad que necesitaba comprender los alcances de la decisión judicial, que le estaba garantizando su derecho a la pensión. Entonces eso transforma el derecho, porque en últimas no simplemente es regular, sino que el ciudadano que está siendo regulado, el ciudadano al que se le está protegiendo el derecho, lo entienda. Y acá también viene otro apunte importante que les va a servir a ustedes para la redacción y la construcción de sus casos prácticos, y es: debemos ser claros al momento de explicar cada una de las situaciones que estamos desarrollando. Entonces, el lenguaje debe ser comprensible. No sabe más el que más enredado escribe, no. O sea, eso ya debe cambiar, salir de nuestro paradigma. Anteriormente uno leía esos textos barrocos llenos de palabras rimbombantes, palabras bastante complejas, pero no, ahora el lenguaje debe ser claro. De hecho, el conocimiento exige que utilicemos un lenguaje bastante fluido. ¿Para qué? Pues para que no haya ningún inconveniente al momento de interpretar, de analizar lo que se nos está hablando. Aquí ya entramos en materia, ¿no? Y retomamos algunos elementos de los que me acompañaron en esa tutoría del 14 de marzo respecto al tema de las sentencias. Acá hablamos ya de la sentencia como decisión judicial, pero esa decisión judicial hay que entenderla en tres momentos o en tres aristas de manera particular. Está la decisión judicial desde el punto de vista de su forma, la decisión judicial desde el punto de vista de su función y la decisión judicial respecto de vista de los efectos que produce. Entonces tenemos que una sentencia no es un simple documento, ya lo vimos, es el resultado formal de un proceso jurisdiccional que se traduce en una decisión con valor normativo, que es concreto, es proferida por un órgano del Estado que tiene la competencia para resolver esas controversias, donde se aplica el derecho y se definen unas consecuencias jurídicas. Desde esta perspectiva, pues la sentencia cumple y tiene tres dimensiones, que ya lo mencionaba: la dimensión desde el punto de vista de su forma jurídica, la dimensión desde el punto de vista de su función institucional y la dimensión desde el punto de vista de sus eventuales efectos normativos. Entonces tenemos en un primer momento la forma, es decir, la sentencia como un acto con una estructura definida. Entonces, la sentencia como acto procesal del juez debe reunir una serie de requisitos legales y estructurales.
Es decir, debe cumplir con unas disposiciones que según nuestro ordenamiento jurídico procesal, especialmente el Código General del Proceso, así como los desarrollos constitucionales vía sentencia, toda sentencia debe estar, ¿qué? Debidamente motivada. Adicionalmente, y aunado a lo que mencionaba anterior, debe resolver con claridad y precisión las pretensiones formuladas por las partes. Adicionalmente, porque esto le da un margen al proceso. Dentro de las demandas, ustedes van a tener una cápite de pretensiones y hechos. Y esas pretensiones y hechos las puede contravertir la contraparte en la contestación de la demanda. Pero una vez que tenemos demanda y contestación de la demanda, o cuando usted interpone su acción de tutela y la contraparte responde a la tutela, es decir, el juez, ¿qué hace? En materia procesal, para que lo entendamos y vayamos como más al procedimiento, el juez en la audiencia inicial hace algo que ustedes van a conocer y de antemano se los digo como fijación del litigio. Entonces, ¿qué es la fijación del litigio? La fijación del litigio, además de encargarse de sanear cualquier tipo de circunstancias que eventualmente generen nulidades, es decir, para garantizar que el proceso no se vea afectado y su eficacia no se vea vulnerada de manera ulterior, pues se subsanan en ese momento, trata de conciliar, hace algo que es fundamental, que es eso de fijar el litigio, y fijar el litigio es establecer los hechos que son susceptibles de discusión, es decir, en los que las partes no están de acuerdo, porque de hecho ustedes lo van a ver en la demanda y en la contestación muchas veces, es que entre Cristian y fulanito había un contrato de trabajo, y al contestar la demanda dice, sí, efectivamente entre Cristian y fulanito había un contrato de trabajo. ¿Qué significa? Ese hecho no está en discusión. Entonces, el juez no tiene que entrar a verificarlo dentro de la actuación procesal, que sí está en discusión, que Cristian dice, fulanito me despidió de manera injustificada, y en la contestación fulanito dice, no señor, no fue un despido injustificado, de hecho usted presentó la carta de renuncia. Ahí que nos damos cuenta que hay una situación que ya genera, ¿qué? Conflicto. ¿Por qué? Porque los hechos no están, no coinciden en la manera en cómo los concebimos. Entonces, hay un ejercicio de confrontación. El juez sí debe analizarlos y al momento de pronunciar la sentencia no se puede salir de ese margen. ¿Sí ven por qué es tan importante? Es decir, el juez no puede ir más allá de lo que se le está indicando en los hechos. Lo mismo pasa en las sentencias. Por eso lo primero que a usted le presentan al momento de evaluar la sentencia, al momento de analizarla, excúsenme, porque pues el ejercicio valorativo ya depende de la manera como lo abordemos críticamente, es los antecedentes que dan lugar a las decisiones que toma el juez. No sé ustedes, y acá espero que me lo contesten con honestidad, ¿cuántos leen los antecedentes antes de abordar las consideraciones de la Corte, por ejemplo? Si estamos hablando de sentencias de constitucionalidad. ¿Si lo hacemos o no lo hacemos? Además, yo siempre les digo, hay que leer los hechos. Yo sí lo hago. No, una sentencia hay que leérsela toda. Eso no hay que leer solo pedacitos. Si no se lee toda la sentencia, no va a entender nada. Ese es el problema que he visto en el famoso TikTok, gente que empieza a hablar de sentencias y va uno lee la sentencia y que está hablando este personaje. No, total, ¿no? Y además, pues nosotros debemos constatar. Además, ¿saben por qué? Los hechos es lo más chévere. A mí me encantan los hechos porque son el chismecito jurídico. O sea, ahí uno se entera de, venga, ¿qué fue lo que pasó y por qué esta gente está peleando? Entonces, en los hechos es importante hacer como una parada desde el punto de vista del abordaje, la lectura del conocimiento, porque nos da el margen de solución. Adicionalmente, porque ustedes deben hacer algo y viene el primer tip del día de hoy. Y es que cuando se lea una sentencia, usted tiene que tener claro de qué problema me presentaron en los hechos. Ojo, ténganlo ahí. ¿Qué problema me presentaron en los hechos y qué problema se resolvió con la sentencia? Entonces vamos a contrastar lo que estaba buscando el ciudadano y lo que le dio el juez. ¿Qué se esperaría que pasara? Que el juez le dé una solución ¿a qué? A la solicitud que le hicieron los ciudadanos. Pero ustedes se van a dar cuenta en la lectura de algunas sentencias que el juez no le está contestando lo que le está preguntando el ciudadano. Es decir, no da una respuesta respecto a los hechos. Y ahí es donde viene el análisis crítico y la lectura crítica de esas sentencias, porque usted debería, una vez finalizado el ejercicio de lectura, comprender si realmente hubo una respuesta en derecho a los hechos que se nos presentaron, a la situación problema, ¿sí? ¿O no les ha pasado en las lecturas que ustedes han hecho como que dice, venga, pero el juez no terminó de resolver lo que estaba sucediendo acá? Profe, una pregunta con relación a lo que usted está diciendo.
Obviamente tenemos muy claro que los hechos es lo más importante porque es lo que nos va como a dar claridad qué es lo que está sucediendo y dónde está el conflicto como tal. Ojo, ahí, acá, escúchame que te interrumpa. Tú lo acabas sí. de decir, ya continúa. Escúchame que te interrumpa. Los hechos son importantes en qué medida, en que me señalan qué respuesta me debe dar el juez. Es decir, la respuesta a la situación problema. Básicamente, si lo llevamos a un ejercicio de investigación, nos está dando la descripción del problema, porque hay otra cosa que se denomina problema jurídico y ya lo vamos a abordar. Pero entonces me está describiendo prácticamente el problema y ustedes lo deben identificar en la medida, venga, ¿cuál es la necesidad? Y los invito a que hagamos este ejercicio. De hecho, háganlo en la siguiente, bueno, ahí está, ¿les parece si hacemos una segunda sesión, no, una tercera ya sería, de este tema y lo hacemos desde la práctica? Entonces, usted va a escoger una sentencia, ¿listo? Una sentencia de un tema que le guste, que a usted le interese, para que ese ejercicio de lectura sea productivo. Y lo primero que van a hacer es léanse los hechos y usted dígame de manera, o sea, en sus palabras, usted diga qué entendió que le está solicitando el ciudadano al operario judicial. Es decir, qué le está solicitando la persona a la persona que va a resolver. Pero usted, antes de irse al problema jurídico, ¿usted qué entiende? Usted de la lectura dice, venga, es que acá la persona lo que necesita es esto. Porque adicionalmente viene otro dato importante para cuando ustedes construyan demandas, y es que los hechos deben tener una relación directa con ¿qué? Con las pretensiones. Lo mismo pasa con las tutelas y con los derechos de petición. Su merced, ¿será que si usted está solicitando el derecho a la salud y ya es una persona que tiene, como yo, más de 30 años y está diciendo, venga, es que necesito un tratamiento, al juez le interesa saber que yo nací el 3 de febrero, en ese orden de ideas, pues es un hecho que no resulta relevante para el derecho de petición o para la tutela. En este caso, tutela específico, porque pues estamos hablando de juez, ¿no? Pero entonces hay también que es importante que ustedes identifiquen los hechos que tienen relación con el problema jurídico. Es decir, si usted va a construir una tutela, pues no mencione situaciones que no son importantes para la tutela, que no son relevantes. También ahí hay que mirar que los hechos tienen un orden lógico, ¿sí? Es una historia, por eso yo les digo que es el chismecito jurídico siempre, porque viene en un orden consecuencial donde nos van contando qué va pasando paso a paso y finalmente, y acá les doy un dato para la construcción de sus documentos jurídicos, usted cómo debe cerrar con la vulneración del derecho. El juez, lo último que le debe quedar en la cabeza una vez que haga la lectura es dónde está la vulneración del derecho. Cuando usted construye sobre todo una tutela, ahí usted le debe quedar clarísimo qué fue lo que pasó, por qué yo necesité acudir al juez de tutela, por qué necesité acudir al proceso para que me reconocieran mis derechos, ¿sí ven? Pero hay circunstancias que están ligadas. Entonces, por ejemplo, yo fui diagnosticado con diabetes hace 6 meses. Dentro de la cita se me ordenó el tratamiento integral y tal medicamento. Dentro del medicamento integral me dicen que necesito la aprobación del especialista. Una vez solicitada la aprobación del especialista, me dicen no, que necesito otra cita por el médico general. A la fecha, a pesar de que he sido diagnosticado hace más de 6 meses, pues no se me ha garantizado el tratamiento y me he visto afectado en mi derecho a la salud. ¿Sí ven? Hay un orden lógico que me permite inferir por qué yo acudo ante el funcionario judicial para que me garantice el derecho. Lo mismo pasa al momento de leerlo y lo mismo pasa al momento de leer la sentencia. Yo debo entender, venga, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue la situación? Para después abordar pues los argumentos jurídicos que en últimas pues nos van a dar el derrotero para que se tome X o Y determinación. ¿Listo? Respecto a esa situación. ¿Sí se va entendiendo o no se va entendiendo? Sí, señor. Profe, Sí, señor. lo que yo le quería terminar era, listo, uno lee los hechos, es donde está todo, que es muy importante y todo tiene que tener una relación con las pretensiones. Y la pregunta es, me llamó mucho la atención algo que usted dijo, es que hay sentencias que cuando fallan, la respuesta no está satisfaciendo, por decir, lo que están los hechos. ¿Sí me va a entender? Ahí en esos casos, como pues nosotros estamos en un Estado social de derecho, pues yo tendría derecho a, puedo apelar esa sentencia para que me den la respuesta que en realidad tiene que ver con esos hechos, porque ahí me está vulnerando el juez en el sentido en que no me está resolviendo el conflicto. Simplemente me está diciendo unas palabras, pero no está haciendo la solución.
Entonces yo puedo ir a una segunda instancia y o si tengo que ampliar más los hechos o algo, pero para que me den la respuesta que en realidad se está requiriendo para resolver el conflicto. Sí, total. De hecho, tienes todo tu derecho y es el famoso derecho a impugnar las decisiones, sobre todo cuando no nos dan respuesta. Además, porque hay un deber claro de los operarios judiciales y administrativos. ¿Y cuál es? Yo lo mencionaba al inicio, motivar. Entonces, él debe motivar y esa motivación debe guardar coherencia con lo que se pide y con lo que te dicen y con lo que se resuelve. Ojo, ojo porque no pasa siempre en qué medida también para contestar también tu inquietud y que no se vaya a confundir la precisión que estamos dando. Si el juez advierte que, por ejemplo, hay un problema respecto a los requisitos que se exigen frente a un documento de manera específica, aquí voy yo con un caso particular que me pareció muy interesante, sobre todo en el ámbito de la solución de conflictos. La transacción, chicos, no sé si ustedes la han escuchado, no las transacciones financieras, esas sí nos alegran a todos, sobre todo cuando nos transfieren al banco, pero no esas, sino la transacción como contrato es un mecanismo de solución de conflictos en virtud del cual dos o más personas pueden terminar un proceso que ya está en curso o prevenirlo. Es decir, yo digo, venga, para no ir a un proceso, yo de manera consciente, voluntaria, con Jaiber decidí que si llegamos a presentar conflictos respecto a la compra-venta, pues solucionamos de tal manera que decidimos que lo vamos a hacer voluntariamente, ¿sí ven? Sin acudir al proceso judicial, es decir, previamente. O si ya hay un proceso con Jaime vemos, no, pero es que esta vaina no se va a solucionar nunca. O sea, el juez está posponiendo las audiencias, la práctica de pruebas no se ha llevado a cabo, ni tampoco los temas periciales. Entonces decimos, venga, mano, ¿sabe qué? Nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a acabar con este conflicto. Entonces, eso se puede hacer a través de una transacción. La transacción tiene unos requisitos específicos. ¿Qué requisitos? Pues que se debe realizar entre las partes que son, es decir, entre Jaiber y Cristian, que debe versar sobre un objeto que esté permitido. Entonces, en este caso, sí está permitido porque no estamos hablando de nada público, del estado civil, ni mucho menos. Adicionalmente, debe cumplir con las finalidades de la transacción, es decir, que termine el proceso o lo prevenga. Entonces, en este caso se cumple, claro. Cristian y Jaiber son personas identificables. Segundo, ¿quieren finalizar el proceso? Efectivamente. Adicionalmente, ¿tienen el poder para hacerlo? Sí, porque no hay ningún tipo de restricción relacionado con el asunto que están tratando. Llega la solicitud al juez y dice, señor juez, por favor, tenga en cuenta el contrato de transacción para dar por finalizado el proceso. Entonces ya tenemos los hechos, ¿no? Entonces, entre Cristian y Jaiber había una situación particular relacionada con un inmueble. Se inicia un proceso. Iniciado el proceso, Cristian y Jaiber realizan un contrato de transacción para solucionarlo. Pero, ¿qué pasa? Cuando el juez lee el contrato de transacción, se dan cuenta que se hizo la transacción o se transigieron las situaciones entre Cristian, pero Jaiber como representante legal de LT Inmobiliaria. Y realmente la venta no fue entre LT Inmobiliaria, que es la empresa de Jaiber, sino entre Jaiber y Cristian como personas naturales. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un primer error. ¿Listo? Y adicionalmente, en la transacción quedó supeditada al cumplimiento de otro proceso. Entonces, ¿qué le dice el juez ahí? Le dice, pilas, porque a pesar de que la respuesta que ustedes me está pidiendo a mí es que yo termine el proceso en virtud de la transacción, al yo momento de analizar los requisitos de esa transacción, me doy cuenta que no se cumple. Entonces, él me responde, pero en función a los requisitos del documento. Y entonces me está diciendo, pilas porque yo no voy a poder aprobarle la transacción, es decir, aceptársela para dar una terminación anticipada o anormal del proceso, porque sería más bien una terminación anormal del proceso y por lo tanto debe continuar. A pesar de que no me está respondiendo en cuanto a mi solicitud de acépteme la transacción y termine el proceso, sí me está contestando el por qué no lo hace. Porque me dice, pilas, porque yo no lo puedo hacer, ya que ustedes al momento de celebrar el contrato no lo hicieron entre las personas que eran, porque debían hacerlo entre los dos en calidad de personas naturales, adicionalmente condicionaron la transacción, es decir, no terminaron de manera efectiva el conflicto, porque usted está diciendo, lo vamos a solucionar una vez se resuelva otro proceso, es decir, lo sigue dejando en vilo, no se cumple la finalidad del contrato, ¿sí ve? El juez me está contestando una situación que directamente pues no va relacionada con la solicitud que yo le hice, que fue apruébeme la transacción, sino que me está diciendo pilas porque yo no se la voy a aprobar ya que no se cumplen estos requisitos. Lo mismo va a pasar en muchas sentencias de constitucionalidad. Una muy emblemática
la sentencia que en un primer momento abordó las famosas corridas de toro. Entonces, ¿qué pasó con las famosas corridas de toro, con los coleos y con las riñas de gallo? Estas, en un primer momento, la Corte Constitucional le dijo a la ciudadanía, son válidas porque son una manifestación cultural. Ya cada quien puede tener su opinión respecto a si son o no una manifestación cultural. Pero la Corte analiza y dice, mire, yo no las puedo quitar del ordenamiento jurídico porque son una expresión de la cultura, son una expresión de la idiosincrasia de algunas regiones de Colombia. Entonces, por lo tanto, son constitucionales y deben permitirse. ¿Qué pasa? Hay una reforma del Código Penal. En esa reforma del Código Penal se introducen unas agravantes y se habla de un tipo penal que es el maltrato animal, es decir, se considera delito. Entonces se entra a analizar las situaciones relacionadas con las corridas de toro, con el coleo y con las riñas de gallo. Entonces, ¿qué dice? Pilas porque hay una circunstancia que dice que no pueden ser utilizados, que se generará un agravante. Entonces le dicen muchos ciudadanos a la Corte Constitucional, venga, Corte, analice esa modificación del Código Penal y reconsidere su decisión respecto a si son o no son una manifestación cultural. ¿Qué dice la Corte al analizar? Le dice, sí, tienen razón. Esto no debería considerarse una manifestación cultural. Adicionalmente, el legislador ya tomó una decisión respecto a tal asunto. Pero, ¿qué pasaba? Al momento de revisar las circunstancias de agravante, excluían directamente, ¿listo?, las relacionadas con coleo, toreo y riña de gallos. Entonces la Corte dice, no, debe aplicársele, pero posteriormente la Corte, son 3 sentencias, ¿no? Entonces nos dice, la protección de las manifestaciones culturales. Viene a la segunda y dice, no, saben que tienen razón, con esa modificación del código yo debería prohibirlas a pesar de que en las mismas circunstancias me excluye esas manifestaciones culturales. 3 doritos después, como dice el meme y los videos, la Corte aquí dice, no, me equivoqué. ¿Por qué? Y ya lo vimos en la sesión pasada, los que me acompañaron, hay un efecto importantísimo de las decisiones judiciales, y es el efecto de ¿qué? De la cosa juzgada. Y aquí ya estábamos ante cosa juzgada constitucional. Entonces, ¿qué significa eso de cosa juzgada? Que no podemos revivir nuevamente la discusión jurídica frente a una situación particular. ¿Por qué? Porque vulneraría el principio de seguridad jurídica. Y eso tiene una lógica fundamental. Y es que, imagínese que usted está en un proceso, a usted le dicen, sí, le reconozco el derecho, y el juez amanece, mejor dicho, reflexivo en 2 meses y le dice, ¿sabe qué? Ya David no tiene derecho a el reconocimiento que yo le di a través de esta sentencia. Mejor me arrepentí, y nuevamente se abre un proceso y te quitan el derecho. Gravísimo, ¿no les parece? Porque imagina que usted pueda revivir discusiones que se supone ya resolvió un funcionario judicial. Eso garantiza el principio de cosa juzgada, que a usted no le van a revivir un proceso una vez surtió todas las etapas procesales. Es decir, ya se agotaron los recursos, ya no hay lugar ni a una segunda ni tercera instancia que no existe, o en este caso la casación, ya no, ya procesalmente murió. Listo, se agotaron todas las etapas. Entonces usted no puede revivir una situación que ya fue resuelta en virtud de ese principio de cosa juzgada. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo, eso también le aplica a las decisiones de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, yo no puedo revivir una situación que ya resolví. ¿Y qué le dijo? Le dijo, pilas, porque yo no puedo desconocer la decisión donde yo ya había señalado que esas eran manifestaciones culturales. En ese orden de ideas, que dice, recula sobre su decisión, dice, no se puede aplicar porque ya había operado ¿qué? La cosa juzgada constitucional. Yo no puedo entrar a debatir un asunto que ya había resuelto. Entonces también nos está dando una respuesta a pesar de que no aborde, listo, la problemática de manera específica. Es decir, los hechos ¿cuáles son? Venga, proteja a los animalitos porque son seres sintientes. Él dice, sí, lo voy a hacer, pero pues realmente al momento de analizar la circunstancia, el que dice, yo no lo puedo hacer, debo declararme inhibida para dar una decisión porque ya operó el fenómeno de cosa juzgada. Sí me está dando una respuesta en derecho, sí me está argumentando, aunque no esté contestando directamente a los hechos, pero sí me está explicando el por qué no lo hace, el por qué me dice, yo no le voy a dar una respuesta específica
respecto a la solicitud concreta de protección, porque ya opera un fenómeno frente a esta circunstancia. Es decir, igual me está abordando la situación de manera en concreto. Eso pues para resolver tu inquietud, también relacionado con que, ojo, no solo porque yo vea que toma una decisión, significa que no me está contestando. Ahí es donde venía algo clave que se los dije. Hay que entender la ratio decidendi de la obiter dicta. ¿Sí ven? En este caso, esos argumentos se hacen parte de la ¿qué? De la ratio decidendi, en el sentido que me están dando las razones por las cuales se está tomando esa determinación. ¿Se entiende o no se entiende? Si fui complejo al explicarlo, por favor me avisen, porque la idea es que usted interioricen el conocimiento. Doctor, digamos que aquí lo más importante es la explicación que usted hace sobre causa juzgada. ¿Ya? Lo más importante, porque es que si ya a ti te reciben una sentencia, como usted lo acaba de decir, me da una respuesta ya, y cuando se da la cosa juzgada, es como usted dice, ya surgió todo un proceso, sobre eso no se puede hacer más nada. Y si me está dando respuesta sobre eso, dice, yo estoy ya impedido para darte otra respuesta porque no puedo ir en contradicción a lo que dije, pero ahí ya se resolvió. Pero hay casos, por lo menos de lo que estábamos hablando, que de pronto responden por responder, pero no están resolviendo el conflicto. Ahí es donde entra lo que le estaba comentando, que tendrías derecho a apelar sobre eso para que sea coherente a los hechos que se están y a las pretensiones que se están solicitando. Muchas gracias, doctor. De hecho, porfa, no sé si alguien me ayuda, miramos. Esto es Código General del Proceso, denme un segundito, lo buscamos acá. Hay un recurso extraordinario dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el recurso de revisión. Entonces, la revisión se aplica cuando ya se cerró la vaina, ¿sí me hago entender? Por eso es extraordinario y es totalmente diferente a la primera a la segunda instancia, pero para que lo tengamos presente porque me parece fenomenal la discusión que ustedes acaban de plantear. Entonces, el recurso tiene unas causales específicas. Entonces, lo encontramos en el artículo 355 del Código General del Proceso. Entonces, nos dice, primero veamos antes de eso, ¿qué es el famoso recurso de revisión? Entonces, nos dice, el recurso de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas. ¿Qué significa que estén ejecutoriadas? Que ya operó, ¿qué? Que ya se surtió el debido proceso, ¿no? Ya entonces ya tenemos ya tenemos la ¿qué? Ya hay una sentencia, un fallo. Listo, ya hay un fallo, ya está ejecutoriada, pero entonces ya habría ¿qué? Cosa juzgada. Y hay una cosa juzgada. Exacto, cosa juzgada. Entonces, pille la vuelta, escúcheme la expresión, pero para que se entienda acá. Profe, en pocas palabras, ahí ya se terminaría todo. Pero ajá, entonces uno se hace una pregunta, pero esto no me cuadra, tengo otro recurso. Sí, señor, hay un recurso de revisión. Extraordinario. Extraordinario de revisión. Entonces lo vamos a ver. Ese recurso. Entonces, y uno de los requisitos es que la sentencia ya haya surtido, que el proceso, excúsenme, ya se haya terminado y haya muerto ahí. Entonces, ya logramos identificar el primer momento. Entonces, ¿qué nos dice? Causales de revisión. Entonces, están en el 355. Entonces, nos dice, primero, haberse encontrado, después de pronunciarse la sentencia, documentos que habrían variado la decisión contenida en ella. Entonces, ahí no fue que no se valoraron los hechos de manera correcta, sino que hay una situación sobreviniente, ¿sí? Es decir, aparecieron pruebas adicionales que hubieran cambiado la decisión y que el recurrente no los pudo aportar, ya sea por fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, hay una situación que dice, hay que repensarse el fallo. Listo. Segundo, haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para la toma de decisiones, es decir, fue con pruebas que no eran válidas. Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio, lo mismo, es decir, la prueba testimonial, pues en ese caso no era válida para tomar la decisión. Y haberse fundado en la sentencia en dictamen de peritos, lo mismo pasa en que hubo violencia o digamos, cohecho dentro de los pronunciamientos. Y ojo, importante también acá, cuando hubo haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta por parte de alguna de los interesados en los intervinientes en el proceso en que se dictó sentencia, aunque no haya sido pues objeto de investigación penal, siempre que se haya causado perjuicio. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, falsa notificación, falta de notificación, de emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la primera etapa se buscaba sanear esa nulidad? Existir nulidad original en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Aquí es donde hablamos. Listo, pilas, porque si efectivamente la sentencia no cubre las necesidades, pues eventualmente vamos a abrir esa discusión respecto a
¿Por qué no me está dando una respuesta efectiva? Y otra de las causales de la revisión es que frente a la sentencia, la disposición que tomó el juez sea contraria a, ¿qué? A la cosa juzgada, que la acabamos de explicar. Es decir, si ya hay una disposición, si ya hay unos parámetros de decisión, que es lo que está relacionado con el tema de hoy, pues ellos no se pueden salir, no se pueden salir de la manera en cómo se está interpretando y cómo se está tomando esa decisión. Entonces ahí iríamos en contra de esa cosa juzgada y habría lugar a esa revisión, que se supone solo procede pues cuando ya el proceso cerró, no, se supone no, procede solo cuando el proceso ya hubo cerrado y pues nuevamente pues habría lugar a la discusión respecto sobre todo a ese tema de los hechos. Pero sí queda claro, excúsenme que me salí un poquito por los lados, pero me parecía importante hacer las precisiones para que todo quedara claro. Okay. Ahí en ese caso, usted me corrige, es lo que uno diría que cuando tú haces una revisión, miras a ver si hay un vicio de procedimiento y es donde uno entra a solicitar eso. Pues yo le entiendo un poco porque pues mi especialidad es derecho tributario y pues como me enfrento contra la DIAN, pues le puedo entender un poco el marco conceptual. Sí, no, y básicamente efectivamente dice, mira, los temas frente al procedimiento y demás, tienes toda la razón, ahí lo señalamos, pero son específicas, porque también como lo mencionaba antes de hablar de las causales, pues es un requisito, es un recurso extraordinario, es decir, es atípico dentro de nuestro ordenamiento. Continuando pues con nuestra exposición, y para seguir avanzando, entonces tenemos que, como lo mencionábamos, pues la forma nos permite establecer este acto que tiene unos requisitos en particular. Entonces, toda sentencia debe estar debidamente motivada. Debe resolver con claridad esas pretensiones que en su momento formularon las partes y en ese orden de ideas, pues debe estar estructurada conforme a unos criterios mínimos de racionalidad argumentativa, ¿no? En términos generales, una sentencia, ¿qué debe contener? Debe tener pues un encabezado que identifique el órgano que decide, el proceso en el que se está tomando decisión y las partes que se encuentran involucradas. Entonces, esto es fundamental que yo lo tenga claro. Yo debo saber quién tomó la decisión, respecto a qué proceso y respecto a qué partes. Hay una parte de exposición donde se narran los antecedentes del proceso como tal, los famosos hechos. Hay una parte de consideraciones, donde hay un desarrollo analítico, hay un desarrollo jurídico de esos hechos y del derecho aplicable. ¿Sí ven? Van en un orden lógico. Entonces, arriba yo supe quién decide, sobre qué decide y a quiénes les afecta. En la segunda parte yo que identifiqué la situación, la que estamos decidiendo. Y en la tercera parte yo hago una conexión entre la situación que estoy decidiendo y los argumentos jurídicos que voy a aplicar para tomar la decisión. ¿Sí ven? Ese es un paso a paso importante a seguir. Lo mismo debe pasar al momento de ustedes analizar y presentar sus casos prácticos. Entonces yo debo saber qué estoy contestando, listo. Entonces la primera parte viene con mi enunciado. Adicionalmente debo saber cómo estoy decidiendo y qué es lo que vamos a aplicar. Lo mismo en el caso de la sentencia. Entonces, si a ustedes les hacen una pregunta relacionada, venga, explíqueme los tipos de Estado y cómo se aplican en Colombia. Entonces usted busca una sentencia que hable de por qué nosotros somos una república unitaria y lo integra. Le dice, mire, Colombia seleccionó la configuración de república unitaria porque permite mantener la unidad política del Estado colombiano. Adicionalmente, facilita la toma de decisiones. No obstante, es una república unitaria que tiene descentralización administrativa, lo que le permite dinamizar la manera en cómo se administra el Estado en la medida en que las entidades territoriales tienen su autonomía para ciertas decisiones, no obstante, pues obedecen y pertenecen algunas cuestiones al poder central, lo que sin duda alguna manifiesta esa unitariedad y sigue manteniendo pues esa figura de república porque es una decisión generalizada, etcétera, etcétera. Entonces yo busco los elementos que me permitan a mí dar respuesta a la pregunta que se me está realizando. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta ahí. Y finalmente, pues tenemos una parte resolutiva de decisión que es donde se concreta. Es decir,
esta estructura pues no es meramente formal, sino que realmente permite materializar una coherencia, permite materializar con precisión qué elementos debe tener el juez en cuenta al momento de sustentar y de dar una solución respecto a un caso en concreto. Y esto resulta fundamental de cara a la validez, a la ejecutoriedad y a la misma posibilidad de impugnación que mencionaba el compañero respecto a, venga, es que usted no me está contestando lo que yo le solicité en un primer momento de esa decisión judicial. ¿Sí ven? Este paso a paso pues tiene su razón de ser. Ahora vamos a ver la sentencia como, excúsenme porque no me lo cambió acá. Listo, ahora sí. La sentencia desde el punto de vista de su función. ¿Listo? Entonces, la sentencia desde el punto de vista de la resolución de conflictos y la aplicación del derecho. Entonces, la función primordial de la sentencia es ¿cuál es? Resolver con fuerza de cosa juzgada, que lo acabamos de mencionar, un conflicto jurídico que está sometido a ese conocimiento del juez. Pero su finalidad va más allá realmente. ¿En qué medida? En el contexto del Estado Social de Derecho, la sentencia cumple una función de control. ¿Qué quiere decir? Que permite garantizar los derechos fundamentales y proteger, así como promover el desarrollo progresivo del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos que nos resuelve una situación, pero también es un mecanismo para la promoción de esos derechos que son propios del Estado Social de Derecho colombiano. Entonces, como lo explica el profesor Rodríguez Alzate, cada sentencia representa pues no solo la aplicación del derecho a un caso particular, que sí, eso es cierto, sino también la toma de una posición frente a los problemas tanto sociales, políticos o culturales que subyacen a un conflicto. Y lo vimos en relación con el tema de, y lo vemos, excúsenme, en relación con temas tan controversiales que no voy a entrar a discutir si estamos o no de acuerdo, pero sí vemos que ya existe una postura jurídica, ojo, es una postura jurídica no política, eso sí debemos separarlo, respecto a situaciones como lo son la dosis mínima, la interrupción voluntaria del embarazo, el suicidio asistido y otras circunstancias pues que generan ese debate social, pero ya se solsayó o se zanjó la discusión desde el punto de vista jurídico y ya tenemos un derrotero para saber cómo aplicarlo y cómo interpretar esa situación en particular. En este sentido, pues las sentencias de las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, han tenido un papel activo en la redefinición de los derechos y de la interpretación evolutiva del texto constitucional y de las mismas disposiciones legales. Lo vemos, vuelvo, insisto, en los casos que yo mencionaba. Y retomando nuestro ejemplo como transversal de la sesión del día de hoy, pues la salud no era considerada un derecho, era un servicio. Y en atención a esa interpretación, en atención a los alcances de la sentencia, pues tenemos que es un derecho absolutamente ¿qué? Autónomo. Es decir, yo no requiero de decirle, venga, señor derecho vida, auxílieme vía conexidad para que me garanticen la salud. No, 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 ya el juez no lo dijo. La salud es un derecho ¿qué? Autónomo, es un derecho pleno que me lo tienen que reconocer bajo todas las circunstancias. Y con las intervenciones de ustedes ya lo vimos. No es un derecho que solo se limita a sí, tengo derecho a una cita médica, nana y cuca. Tengo derecho también a ¿qué? A un tratamiento integral, a un tratamiento ininterrumpido, en algunos casos específicos a que me subsidie el transporte, a que se me subsidie el acompañamiento de un personal de enfermería para situaciones concretas y particulares. ¿Sí ven? La sentencia nos da los derroteros de cómo yo debo entender un derecho que ni siquiera, porque si ustedes van y lo buscan en la Constitución, tiene el rango ¿qué? De derecho fundamental. ¿Sí ven? O sea, la interpretación constitucional, sin duda alguna, y fue una de las discusiones que también hacíamos en otro de estos espacios, pues permite construir y constituir derecho. ¿Listo? Entonces la sentencia, por tanto, pues no es una declaración neutra, ni mucho menos, es un pronunciamiento institucional, ¿listo? Con carga valorativa que sin duda alguna genera responsabilidades, ¿listo? En la medida que da unos derroteros de cómo se debe interpretar el derecho. Es decir, hay una responsabilidad argumentativa por parte del juez, porque sin duda alguna debe explicarle al ciudadano, debe explicarle al profesional del derecho por qué yo debo entender la disposición de esta manera o la manera de interpretar un bien jurídicamente tutelado con este alcance y no de otra. ¿Listo?
Adicionalmente porque genera unas implicaciones sociales profundas, como ya todos creo que en Colombia lo sabemos, pues para nosotros es un derecho fundamental la salud y otras situaciones en particular. ¿Queda claro o no queda claro ese conceptico ahí desde el punto de vista de la función de la sentencia? Queda claro, profe. Listo, lo asumo como silencio administrativo positivo. Claro, profe. ¿Listo? Totalmente claro, profe. Efectos. Entonces, tenemos unos efectos de la sentencia, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza normativa que eventualmente puede tener la sentencia. Y aquí es importante hablar de qué? De la cosa juzgada, que ya abordamos en un primer momento, y de la ejecutoriedad que tienen los pronunciamientos o la sentencia. Entonces, los efectos de una sentencia dependen de qué? Del tipo de decisión. No sé si ustedes se acuerdan, los que me acompañaron la sesión pasada, qué pena con los que no, pero pues ahí ellos nos van a apoyar ahorita en ese refuerzo, que nosotros hablábamos de dos tipos de efecto en el caso de las sentencias de la Corte Constitucional. ¿Se acuerdan? No sé si quién se acuerda y me quiere aquí echar la manito, que tuve un lapsus corto de amnesia. Chicos, ¿estamos? ¿No estamos? ¿Se acuerdan o no? Si no, no pasa nada, pero pues digámoslo. Es que saben que, miren que les cuento que veo que se me bloqueó la pantalla y no veo si de pronto alguien alzó la mano o no. Entonces, si quieren, intervienen de una vez. No, en el momento no nos acordamos. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que hay dos tipos de efectos que son inter partes y erga omnes? De pronto con eso ya queda más clara la pregunta. Y su nombre lo dice, inter partes, ¿será efecto entre quién? Entre las partes. Muy bien, entre las partes. Es decir, esos efectos son solo para quiénes, para las personas de esa situación en particular. Por eso su nombre lo dice, entre las partes. Y dábamos un ejemplo respecto al reconocimiento, por ejemplo, de un subsidio o de un tratamiento. Si yo lo estoy solicitando, pues en últimas, ¿a quién le va a aplicar? Pues al que lo está solicitando, ¿cierto? Por eso el efecto es interpartes. Pero hay otras sentencias, como el que reconoce la salud como un derecho fundamental y autónomo, que son erga omnes. ¿Qué quiere decir ese erga omnes? ¿Que es para quién? Para todas las personas. Nivel general, ¿no? Efectivamente, para todas las personas se entiende que es el efecto para ellos. Ahora bien, digamos que en atención a eso que estábamos mencionando, ¿no? ¿Listo? En atención a dentro del proceso que se dicte, pues hay algunos efectos generales. Primero, hablamos del efecto de fuerza normativa. Entonces, la sentencia se convierte en una norma, ojo, particular del caso en concreto que se está analizando. En ese sentido, resulta ser obligatoria ¿para quién? Para las partes que hacen parte, excúsenme el pleonasmo, del caso en que se está analizando. E incluso en ciertos eventos, como en el caso de las sentencias de constitucionalidad, tendrá efectos ¿qué? ¿Me lo recuerdan? ¿Efectos qué? Erga omnes, ¿listo? Erga omnes, efectos para todos, ¿listo? Efectos erga omnes. Este es cuando es constitucional. Sí, exacto. Ojo, y ahí es donde yo debo identificarla. Sí, porque viene de la magna, ¿no? Ajá, yo les di una clave a ustedes para que lo entendieran, sobre todo, y es el caso de, por ejemplo, en las sentencias de constitucionalidad tenemos tres tipos de sentencias. Están las sentencias tipo T, yo creo que ustedes las han visto al leer la sentencia, dice, sentencia T, de tal año. Entonces tenemos, de ejemplo, sentencia T 123 de 2025. Entonces, esa sentencia T, ¿qué significa? ¿Que es una sentencia de qué? Tribunal. De tutela. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se da en virtud de qué? De una solicitud de tutela. Tenemos las sentencias C, ¿sí? Sentencia C 123 de 2025. ¿Esas son sentencias de qué? Constitucional. Muy bien. Constitucionalidad, ¿listo? Ojo, y esas sentencias de constitucionalidad obedecen al control concreto de constitucionalidad. Recuerden que el control de constitucionalidad puede ser control difuso o control concreto. Difuso, el que hacen todos los jueces de la República, porque todos son jueces constitucionales, es decir, al momento de evaluar una situación, él debe considerar si las normas que está aplicando
están acorde con la Constitución o no, y hay un control concentrado. Y ese control concentrado nos determina qué norma hace parte o no del ordenamiento jurídico. Es decir, nos dice si la norma es constitucional o es que inconstitucional. El único órgano del Estado que puede declarar inconstitucional una norma, ¿cuál es? La Corte Constitucional Colombiana, en el caso de el ordenamiento jurídico colombiano. Mientras que los jueces, pues como no pueden declarar la inconstitucionalidad, ellos sí que pueden hacer. Vía excepción de inconstitucionalidad, se apartan de la disposición y dicen, ¿sabe qué? Yo para no vulnerarle el derecho y en atención al respeto a la Constitución, me aparto esta disposición normativa y le doy a usted la siguiente solución. ¿Cuál es el problema del control difuso? Pues la diversidad de criterios. Imaginen cuántos jueces tenemos en el país y que todos empiecen pues a que este tenga efectos erga omnes, grave. Por eso el control difuso tendrá efectos ¿qué? Difuso. El que realiza cada juez en particular tiene efectos ¿qué? Particulares, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos efectos particulares? Interpartes. Perfecto, muy bien. Che, puntico para usted. Cuando uno ve aquí lo que usted explicó ahorita, por eso yo le pedí que nos colabore con su grabación inicial, porque no estuvimos. Sí, bueno, en mi parte. Entonces ya me queda claro, cuando sentencia T de tutela, se sería interpartes, y la sentencia C, que sería constitucional, es erga omnes. Sí, aunque eventualmente las sentencias te establecen criterios erga omnes. En la medida que te hacen pronunciamientos tan, wow, perdónenme la expresión, donde te dicen, el tratamiento es integral. Entonces tú entiendes que cuando ellos dicen que el tratamiento es integral, a pesar de que, ojo, la resolución pues se aplica solo para Cristian y la EPS Sanitas, que es la discusión que está llevando, pero la consideración de la Corte sí se debe entender que aplica a cualquier situación particular. Ojo, pero la consideración, no la decisión, porque la decisión sí efectivamente solo afecta a quién, a Cristian y a la EPS Sanitas. Ya. Ok, entendido. Una cosa es ya la decisión como tal sería entre las partes. Y la consideración sí puede ser erga omnes. Total, sí, nos puede aplicar para cualquier caso, pero los efectos de esa decisión, tú lo acabas de decir muy bien, en las de tutela son interpartes, porque solo es entre las partes que están interviniendo, y en las sentencias C, esas sí son efectos que erga omnes, porque aplican para todo. Lo mismo pasa en los casos de la Corte Suprema, aunque la Corte Suprema, pues digamos que no tiene ese efecto erga omnes en el sentido que ellos lo único que resuelven son casos particulares cuando les llegan situaciones relacionadas con el tema de X o Y caso, Cristian, contra la empresa donde trabaja, las constructoras, en temas comerciales, laborales, etcétera, pero también da precisiones respecto a las figuras jurídicas. Dice, venga, usted entienda por prueba pericial esto, pero vuelvo, insisto, esos igual ya no son efectos que erga omnes de la decisión, pero de la consideración sí son efectos que yo debo tener en cuenta al momento de saber qué alcances tiene, por ejemplo, un peritaje. Cuando ya la Corte me está diciendo, venga, el peritaje se debe entender de la siguiente manera. Sí se entiende, pero los efectos concretos, es decir, de la decisión que se está tomando de manera específica con el pronunciamiento, pues solo aplicará a las partes intervinientes. Entonces podríamos decir, de manera un poco apresurada, que en un primer momento solo tenemos que sentencias erga omnes son las de la Corte, pero yo agregaría otras. ¿Saben cuáles también? Las del Consejo de Estado, relacionadas con la nulidad absoluta, sobre todo porque son actos administrativos de carácter general, es decir, le aplican a muchas personas, y también con las nulidades por inconstitucionalidad, porque en últimas le está quitando la fuerza normativa a actos administrativos, es decir, los saca del ordenamiento, y al sacarlos del ordenamiento, ¿a quién está afectando? A todo el mundo. ¿Pero se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Lo mismo pasa también con las sentencias de unificación. ¿Listo? Que esas también están dentro de esa clasificación, y sí, vamos a gestionar lo de las grabaciones. Pero entonces continuemos. Ahí vamos. Entonces ya vimos la fuerza normativa. ¿Listo? ¿Quedó claro el tema de la fuerza normativa? Sí, doctor. Y ahí está igual en la presentación. Entonces vemos la norma particular y los efectos erga omnes. Ahora hablamos del efecto de ¿qué? De cosa juzgada. Es decir, que una vez firme, la sentencia adquiere ¿qué? Fuerza de cosa juzgada, lo cual impide que el mismo asunto sea objeto de un nuevo juicio. ¿Listo? No lo podemos discutir. Ya vimos algunos eventos excepcionales donde incluso hacíamos alusión, pues aplique el recurso de revisión.
Eventualmente hay otra manera, sí, dime. Disculpe, me corrige. Este caso de lo de cosas juzgadas es algo parecido a cuando se dice non bis in idem. Son diferentes, pero sí, tienes razón. Pero El es famoso algo, principio de no bis in idem. Sí. El no me principio de no bis in idem. por algo que ya me había juzgado. Algo así. Exacto, no te pueden juzgar dos veces, pero es que lo que tiene que ver con cosas juzgadas, lo que quiere decir es que no se pueden tomar determinaciones diferentes frente a una respuesta que ya se había dado. Y el no bis in idem lo que buscan es que no te juzguen dos veces por una misma situación. Pero, no se me vayan a confundir en el tema de las responsabilidades. En nuestro ordenamiento jurídico, las responsabilidades son ¿qué? Independientes. ¿Qué quiere decir? Que a ti te pueden iniciar un proceso penal perfectamente y un civil. Y puede que resultes absuelto en el penal, pero condenado en el civil, porque son responsabilidades ¿qué? Diferentes. Frente a una misma situación. Sí. Les pongo este caso. Entonces estamos. Un médico de una entidad prestadora de servicios de salud del Estado, es decir, que fue contratado con nuestro patrimonio y que hace parte de la carrera administrativa, cometió una negligencia. Y producto de esa negligencia, se nos muere el paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vamos a ver 3 tipos de responsabilidades totalmente diferentes. Primero, iniciaremos un proceso penal en atención ¿a qué? Al homicidio culposo, porque se entiende que la negligencia dará lugar ¿a qué? A la culpa. Entonces hablamos de un proceso penal. Proceso penal donde se ve involucrado, digamos que el médico se llama Esteban, entonces tenemos, Esteban estará inmerso en un proceso penal. Adicionalmente, la familia de la persona afectada de la negligencia de Esteban inicia un proceso civil. ¿Por qué? Porque le está diciendo, venga, yo necesito que usted me reconozca los daños causados. ¿Listo? Y se inicia el proceso civil. ¿Listo? Por responsabilidad. Y también se inicia un proceso por faltas disciplinarias, porque se evidenció que no se hizo el procedimiento adecuado. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 situaciones totalmente diferentes. ¿Sí ven? Donde una persona tiene 3 procesos, pero eso no vulnera el principio de no bis in idem. ¿Cuándo sí se vulneraría el principio de no bis in idem? Que a Cristian se le llevaran 2 procesos que penales. Cuando ya un juez lo absolvió y dijo, no, ¿saben qué? No era negligencia. Realmente, una vez evaluadas las pruebas, se logró establecer que el paciente, por más de que se hubiera aplicado el procedimiento que debía aplicar el médico, en este caso Esteban, pues en últimas el resultado hubiera sido el mismo. En ese orden ya no hay negligencia porque la consecuencia iba a ser la misma. Pero viene una situación particular y después se abre nuevamente el proceso una vez cerrado, es decir, ya no le cabían más recursos, ya se tomó la determinación. Ahí sí hay una vulneración al no bis in idem, ¿listo? Al no bis in idem. Porque se juzga por los mismos hechos, pero el no bis in idem que busca garantizar, para que pronto quede la diferencia más clara, que no te lleven a 2 procesos por una misma situación. Y la cosa juzgada lo que busca garantizar es que no se abra la discusión respecto a una situación que ya fue resuelta por un funcionario judicial. Y profe, muchísimas gracias porque ya quedó claro cosas juzgadas y el no bis in idem. Listo. Ejecutoriedad. Entonces, la ejecutoriedad hace relación a que las sentencias son un título ejecutivo, un título judicial, el cual puede ser ¿qué? Reclamado, el cual puede ser ejecutado. ¿Listo? Es decir, si se imponen unas obligaciones de pago, unas obligaciones de hacer, yo, si la persona llega a incumplir, en virtud de esa sentencia le puedo decir, págueme, porque es que usted tiene la obligación de pagarme. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, usted también puede ejecutar. Obviamente, pues, cuando son productos del proceso declarativo, porque ya el ejecutivo, pues, lo que busca es ejecutar como su nombre lo dice. Entonces, ¿sí ven? Este es el efecto de ejecutoriedad. Entonces, hablamos de que la sentencia hace tránsito a cosa juzgada y también presta mérito ejecutivo, es decir, la puedo reclamar. ¿Claros o no claros los efectos hasta ahí? Sí, profe, claro. Listo. Adicionalmente, cuando se trata de sentencias de constitucionalidad o de unificación, pues sus efectos trascienden también los casos particulares y se proyectan como criterios de interpretación obligatoria dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, en resumen, las sentencias, en esencia, son ese acto que materializan pues la función jurisdiccional, no son simplemente respuestas escritas,
ni un cierre burocrático a un expediente, sino que son decisiones cargadas ¿de qué? De racionalidad jurídica que transforman la realidad procesal y en muchos de los casos también la realidad social. Por eso, pues para comprenderlas adecuadamente, es importante pues hacer un abordaje crítico, sobre todo porque las sentencias nos enseñan a interpretar el derecho, a interpretar el ejercicio de ese actuar jurídico dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es imprescindible entonces pues entender cómo se construye la sentencia, cuál es su función y qué efectos tienen en el ordenamiento jurídico. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro o no queda claro? Claro, doctor, una pregunta. Claro. ¿Hay algunas sentencias que sobre esas sentencias se salen jurisprudencias? Sí, son alcances, muchas de las veces se hace un análisis o se cambian el criterio, porque también la corte puede cambiar el criterio y no es que afecte la cosa juzgada. De hecho, nosotros lo llamamos como cambio de criterio o las famosas sentencias hito, que digamos que creo que es otra sesión que debemos hacer y es cómo construir líneas jurisprudenciales. Es decir, cómo debemos analizar en el tiempo la evolución de las jurisprudencias. Si les parece bien, pues después las programamos. Una claridad, doctor. Todas sentencias no generan jurisprudencia. Algunas sí y otras no. Depende de la situación, pero sí, efectivamente, las que generan precedentes, digámoslo para que quede precisa la aclaración ahí. No todo pronunciamiento judicial constituye precedente. Correcto, muchas gracias. Pero todo precedente es producto ¿qué? De un pronunciamiento judicial. O sea, Profe, lo que le tengo claro, qué pena, disculpe compañero, lo que le tengo claro es que las sentencias que llegan a ser son las que dan para un precedente, las que marcan un precedente. Esas llegan ya a nivel de una jurisprudencia. Y sí, que ahí en este caso sería un erga omnes, porque ahí sí aplica para todos, ¿no? Para todos. Porque ya uno se va a la jurisprudencia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí, doctor. Aunque también tienes precedentes con las de tutela, porque es que tú dices, venga, es que el juez de tutela de manera reiterada en casos de salud ha indicado que debe garantizarse el tratamiento integral. Entonces ya han generado ¿qué? Un precedente al momento de interpretar el derecho. Lo importante aquí es que ¿qué precedente me está generando esa sentencia? Exacto. Si me genera un precedente y este precedente es un erga omnes que va a todo, yo me puedo agarrar de ahí. Total, si no, y incluso del interpartes en la medida que tú qué haces. Por ejemplo, en las sentencias de tutela, cuando tú construyas tus tutelas o tus peticiones, te vas a dar cuenta que tú no vas a acudir a la sentencia de constitucionalidad, tú vas a acudir a la sentencia de tutela, es decir, a una sentencia T que generalmente tiene efectos ¿qué? Interpartes, pero lo hablábamos ahorita y tú lo tenías claro, decías pilas porque es que a pesar de que el efecto es entre Cristian y Sanitas, también la Corte fue clara en señalar que siempre debe entenderse que el tratamiento integral cubre todas las necesidades del paciente. Entonces, ¿eso solo le aplica a Cristian? No, le aplica a todo el mundo, porque es una interpretación de cuál es el alcance de ese famoso derecho al tratamiento integral. ¿Sí ves? Muchas gracias, doctor. Ya nos queda más claro ya de los precedentes que dejan y que esos precedentes se beneficia a toda una comunidad. Okay. ¿Alguien más iba a intervenir porque escuché por ahí? Ay, sí, qué pena, profe. Yo quería preguntar cuántas veces se debe presentar el caso para que ya se siente el precedente. Pues depende, eso muchos doctrinantes han cambiado como la situación, pero ¿sabes cuándo tú tienes una certeza absoluta de que ya hay un precedente constituido? Cuando tienes sentencias de unificación. Okay. ¿Listo? Porque las sentencias de unificación dicen, mire, esta situación se ha venido reiterando tanto que lo debemos hacer. ¿Listo? De hecho, es más, hay unas donde incluso el Consejo de Estado, por ejemplo, ellos lo hacen, ellos unifican el precedente, ellos dicen, unifican criterios, que son las famosas sentencias de unificación en materia contenciosa, también las tenemos en constitucional, y dicen, mire, el criterio a seguir es el siguiente, pero no, si tú llegas a tener 3, 4 sentencias, ahí está. Importante, verificar que no exista pues esa contraposición, ¿no? Porque también muchas de las veces les pasa a las de, ¿cómo es que se llama? Chaparrón y Bonaparte, donde dice, unas veces dice una cosa y otras veces dice la otra, las sentencias. A veces nos pasa así, unas veces falla de una manera y otras veces falla de otra.
Entonces también es importante ahí la identificación y creo que es importante que tengamos un espacio, ya ustedes con esto me lo ratifican, donde hablemos de la construcción de líneas jurisprudenciales. Es decir, aprender a construir y a identificar precedentes, aprender a identificar cambios de postura, aprender a identificar sentencias hito, sobre todo pues para el conocimiento jurídico. Creo que va a ser nuestra siguiente sesión con este tema relacionado, que creo que es importante, ¿no? Sí, te escucho. Profe, en cuestiones de derecho penal, resulta y pasa de que cuando ya es ejecutoriado es porque el proceso pasa a ejecución de penas y en algún momento, digamos, la persona implicada solicita al juez de ejecución de penas la concesión de algún derecho y en un punto el juez lo concede, pero luego llega y lo quita. ¿Eso tomaría el caso de cosa juzgada y lo podría hacer o no se puede hacer? No, porque son beneficios y los beneficios te los pueden quitar. Y sobre todo también en la manera en cómo se está ejecutando la pena, porque, ojo, ya te lo está diciendo, ¿cómo vas a ejecutar? ¿Cómo vas a cumplir el pronunciamiento del juez? Entonces ahí puede cambiar el criterio. Entonces seamos claros. Entonces llevémoslo a un caso práctico. Entonces, en la audiencia de ejecución de penas te dices que la medida va a ser no privativa de la libertad. Medida no, perdón. La forma en cómo vas a purgar la pena no es privativa de la libertad, porque pues en medidas estamos hablando que todavía hay proceso, acá ya hay proceso, pero tú incumples las circunstancias o las situaciones donde debes presentarse de manera regular y demás. Entonces hay que habrá lugar a que ya no lo hagas de manera libre, es decir, no privada de la libertad, sino que en últimas va a decir el juez, ¿sabe qué? Regresamos a la ejecución de manera privativa de la libertad. Entonces cambiaron las circunstancias, pero no significa que se afecte la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque es que la cosa juzgada, ¿en qué sí está? En la pena. Es decir, a ti no te pueden decir que ya no son 5 años, sino que son 10. No, grave. Eso sí, ya afectaría la cosa juzgada. Pero sí te pueden decir cómo cumples esos 5 años. Puedes decir, bueno, los 5 años los vas a cumplir por fuera a través de la famosa prisión domiciliaria, que muchos la conocen. Pero cuando tú vas y no cumples los requisitos que te dicen para mantener la prisión domiciliaria, pues el juez se va a ver en la penosa obligación de decirle, su merced, ya no se puede de manera domiciliaria, tiene que venir, ¿qué? Al establecimiento carcelario. Y ahí no habría, pues, digamos que una afectación a la cosa juzgada. ¿Sí se entendió o no se entendió? Ajá, exacto. Y lo acabas de decir muy bien, porque la pena sigue siendo la misma, 5 años. Lo que sí está cambiando es la forma en cómo la vas a purgar. Profe, disculpe, vamos al caso de que en el momento que se citó la sentencia y todo, la ejecución es intramural. Pasado el transcurso del tiempo, la persona tiene el 50%, solicita la prisión domiciliaria, el juez en un auto la concede, pero luego más adelante llega y dice que no. Pero pues él puede tener las razones para hacerlo. O sea, ahí sí, ahí tendrías que revisar qué pasó, por qué se tomó la determinación de no realizarlo, porque ahí revisan el tema que efectivamente se haya cumplido más del porcentaje, que adicionalmente exista arraigo de la persona, que haya demostrado buen comportamiento. Entonces, si de pronto faltó alguno de esos elementos, pues el juez también puede tomar la determinación porque la tiene. O sea, digamos que la decisión respecto a cómo lo vayas a hacer, si ya es absoluta y autónoma del juez, obviamente atendiendo a criterios razonables de la ponderación pues de las circunstancias que llevaron a decir, ¿sabe qué? No, efectivamente pues no hay lugar a hacerlo de manera domiciliaria, sino intramural. O sea, juez, ahí en este caso el juez lo ponen a consideración y él se puede negar, pero tiene unos fundamentos de derecho. Tiene que fundamentártelo. Eso sí es lo tiene que fundamentar por qué la niega, ¿no? Ahí tienes que revisar es de pronto cuál fue la determinación del juez en esos casos particulares para entender cuáles fueron los argumentos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? El juez a mí me puede negar el derecho, no hay problema, pero lo importante es que el juez me explique por qué me está negando el derecho y lo voy a explicar de tal manera que yo comprenda como diga, ah, sí, es que el juez tenía toda la razón. Pero sí queda claro o no queda claro, su merced. Sí queda claro, profe. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, una pregunta porque, como uno está estudiando esto y sí, dale. Lo pone en consideración, ¿sí o no? Listo, el juez te la negó, él te da unos fundamentos, pero uno, o sea, siempre trata como de ir hasta los últimos, ¿cómo le digo? Los últimos beneficios a los que tenga derecho. Sí, total. ¿Ahí hay algún punto o algo que le permita uno decir, como apelar sobre eso o algo y buscar de pronto de que el juez como
entra en consideración de que esa pena no sería pagar intramonal, sino como en la casa o algo, o ya con ese fallo listo. Aquí no hay ningún recurso. Pues su merced, ahí nos tendríamos que remitir directamente a si el auto que resuelve la consideración de esos beneficios es susceptible de apelación o no. O sea, hay autos que no son apelables, es decir, hay decisiones que yo no puedo apelar. Ya le entendí, o sea, ya le entendí. O sea, hay actos donde te permiten apelarlo y hay otros que no. Ya está su decisión. Ah, correcto. Exacto. Muchas gracias, doctor. Ya me ¿Listo? respondió la pregunta. ¿Listo? Entonces, Entonces, entonces en los autos que no permiten apelación ya ahí no hay nada más que hacer. Nada más que hacer, efectivamente. Aunque generalmente esos son autos de trámite, ¿no? Cuando los autos son de fondo, es decir, resuelven situaciones sustanciales, son susceptibles de recurso. Pero ahí sí debemos acudir directamente a la disposición normativa si nos dice si el auto es susceptible o no de apelación. Lo mismo hay procesos de única instancia, donde no es susceptible de apelación la decisión del juez, a pesar de que hay un derecho, y es un derecho no solo constitucional, sino es un derecho humano a la doble conformidad, es decir, a que dos personas se pronuncien respecto a una situación jurídica en concreto, y el derecho también a la doble instancia. Pero si ya el ordenamiento no nos lo permite, no, ahí muere. Porque por lo menos en el caso de restitución de tierras, sí, todos los fallos y todos los autos dicen que no tienen apelación, o sea, que ya ahí mueren. Y por lo menos vi un fallo de un caso de restitución de tierras en el que el fallo del juez no es como muy coherente con todo el proceso porque la persona reclamante manifestó que sí vendió, simplemente porque salió desplazada y había quedado viuda con niños pequeños y tenía necesidad económica en ese momento, mas no manifestó que el valor de la venta haya sido muy inferior al valor comercial de la tierra en esa época. Y a pesar de eso, el juez le restituyó la tierra y a la persona que le había comprado a ella no le dejó no le dejó ni opción de compensación ni nada. Simplemente porque la otra persona tenía económicamente con qué sostenerse. Ese fue el fallo del juez. Pues ahí tocaría entrar a revisar bien las razones, pero ese fallo sí debe ser susceptible de apelación, el fallo, no los autos dentro del proceso, pero los fallos sí. Según el fallo, no. Profe. Ahí ya muere. No. Por eso una pregunta ahí. El procedimiento, porque además el fallo no te dice que ahí muere. De hecho, los autos administrativos sí te dicen si proceden los recursos o no, pero en el procedimiento no, habría que revisarlo de lo que te digo de manera particular, si el proceso es de única instancia o no. Ya te escucho, estaba resolviendo una lo otro. Interesante con relación a lo que la compañera está diciendo y con base en lo que estamos aprendiendo con usted nos habló que habría algo extra que sería una revisión que es atípico. Ahí en ese caso se puede solicitar una revisión de... Si se cumplen las causales. Fallo sí, ok. Profe, generalmente los autos son susceptibles de, o sea, dan para una reposición o una apelación. Dependiendo del tipo de auto, pero te estoy diciendo, lo cual es la regla general, y esta sí la dejo clarita. Los autos de trámite, es decir, que simplemente impulsan el proceso y no afectan temas de fondo, no son susceptibles de apelación, por lo mismo, porque tú sencillamente le estás dando impulso al procedimiento. Entonces, imagínate que ahí se genere el debate o la controversia, pues no avanzaríamos nunca. Pero los autos de fondo, los autos que resuelven situaciones sustanciales, como por ejemplo la procedencia de un incidente, que es decir, es un mini proceso dentro del proceso, esos autos generalmente sí son susceptibles ¿de qué? De apelación. ¿Listo? Entonces la regla es esa. Entonces, si es algo formal, probablemente no sea susceptible de apelación. Si es algo sustancial, sí va a ser susceptible de los recursos, o recursos para ser más propios, porque son dos, reposición y apelación. Son los recursos tradicionales. Ya en materia contenciosa, pues hablaremos de el recurso de queja o en tributaria del de reconsideración, pero bueno, a grosso modo son esos dos, reposición y apelación. Entonces, continuemos. Estructura formal de las sentencias, ¿no? Ya vamos a verla acá. Traté como de resumirla, aunque esta pues es un pedacito un poquito extenso que les pido especial atención. La sentencia es el producto final de esa actividad jurisdiccional, ¿no? Lo teníamos claro. Por lo tanto, pues su estructura no solo responde a exigencias procesales, sino también a principios constitucionales como la motivación, la congruencia, que lo veíamos al principio, la garantía del debido proceso. Esta estructura no es meramente decorativa
y organizativa, sino que también pues permite el relacionamiento, que el racionamiento judicial pues responda a lo que se le está solicitando, tenga una coherencia argumentativa, tenga una coherencia procedimental y constitucional. Vamos a abordar con detalle pues los componentes esenciales que debe contener toda sentencia. Arriba vimos unas partes, pero a grosso modo, y esto pues en atención a la doctrina, a la jurisprudencia y en particular pues a lo señalado en los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso. Entonces, en un primer momento tenemos la identificación del proceso. Es decir, se deben incluir los datos como lo son el número de radicado, el juzgado, el tribunal que profiere la sentencia, la clase de proceso, la fecha de la providencia. También se debe mencionar el tipo también se debe hacer alusión a las decisiones anteriores. El encabezado pues le permite a uno ubicar en el contexto de la institución que está tomando la decisión, es decir, el juzgado, y en el proceso que da origen. Es decir, nos dirá si es un proceso de única, de primera, de segunda instancia, qué naturaleza tiene el proceso, si es un proceso declarativo, un proceso ejecutivo, si es un proceso de pertenencia, un proceso divisorio, un proceso de fijación de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces nos permite esa primera identificación. Importante, ya yo tengo claro el juzgado que está tomando la decisión, frente a qué tipo de proceso. Entonces, ahora que nos interesa a nosotros identificar las partes. Es decir, debe ser clara la individualización plena de los sujetos procesales que participan en ese litigio o en esa actuación procesal que dará lugar a la sentencia, incluyendo demandantes, demandados, intervinientes, apoderados y otro tipo de terceros que hagan parte pues de la actuación procesal. Esta identificación resulta esencial ¿para qué? Para delimitar el alcance subjetivo, porque estamos hablando de los sujetos de la sentencia, así como los efectos de cosa juzgada sobre quienes van a aplicar, ¿no? Tenemos como tercer elemento el objeto del pronunciamiento, es decir, el asunto jurídico concreto, particular, específico, claramente delimitado sobre el cual se está emitiendo el fallo. Es decir, el juez debe enunciar con claridad cuál es el conflicto sustancial que se va a resolver, debe marcar los límites de la intervención, así como el núcleo del litigio que lo mencionábamos, de esa fijación donde nos dice en qué rango yo me voy a mover. Esta delimitación pues inicial nos anticipa que el problema jurídico, es decir, yo tengo claros los hechos, pues efectivamente puedo estructurar muy bien el problema jurídico. Como cuarto elemento tenemos los antecedentes procesales. Esos antecedentes se ofrecen una síntesis de todo lo que ha pasado en el proceso. Hay unos hechos relevantes, nos habla de las actuaciones que ya fueron agotadas, las decisiones interlocutorias previas, así como la evolución del proceso. Esto nos permite distinguir entre la historia del proceso como tal, es decir, la actuación que ha llevado dentro del trámite judicial, y la narración de los hechos. Es qué ha pasado dentro de lo judicial con los hechos que se dieron inicio como a la actuación, ¿no? Entonces nos cuenta primero la historia que dio lugar al proceso y después en la misma sentencia tenemos el paso a paso que se llevó dentro de ese proceso para llegar en última a la decisión, ¿no? Así lo ha muchas veces solicitado pues también el Consejo Superior de la Judicatura en relación a cómo se debe estructurar el fallo. Debemos tener claridad sobre las precisiones como quinto elemento. En ellas se presentan las solicitudes concretas, particulares, específicas, que cada una de las partes realizó al órgano decisorio, tanto en el escrito de demanda como en el de contestación. Este punto pues se establece dentro del marco objetivo de decisión judicial, sobre todo pues en cumplimiento de lo relacionado con el 281 del Código General del Proceso, adicionalmente porque el juez no puede conceder más de lo que se le pidió, ni nada diferente a lo mismo, ¿listo? Entonces el juez, recuerden que no puede fallar ni extra ni ultra petita, es decir, ni más allá de lo que se le pidió extra dentro de esos límites, ni mucho más de lo que corresponde, ¿listo? Salvo en casos autorizados, como en materias de familia, en materia agraria, en algunas circunstancias, también en algunos temas donde pues los jueces lo logran evidenciar, ¿no? En temas laborales. Hay unos alegatos de las partes como sexto elemento.
Entonces ustedes encuentran los pronunciamientos. Todo esto que les estoy diciendo eso es rapidito que ustedes los ven en una sentencia de constitucionalidad. Ustedes lo ven rapidito en el cabezote, luego encuentran rápidamente las partes, rapidito ahí a renglón seguido vienen los antecedentes donde le cuentan los hechos y adicionalmente a los hechos también le encuentran a ustedes la actuación procesal y qué dijo cada uno de ellos porque le indica, mire, esto dijo esta parte, esto dijo la otra. Entonces todo es muy concentradito, ¿no? Yo sé que les estoy hablando de 6 partes, pero eso en una sentencia usted lo ve rapiditico en la primera parte donde se tiene en cuenta, pues vuelvo, insisto, todas estas consideraciones. En el caso específico de los alegatos, pues vienen los argumentos finales que da las partes dentro de su actuación. La jurisprudencia también ha reiterado que una sentencia, pues que omite referirse a los alegatos, es decir, a las consideraciones que dio cada una de las partes, vulnera el principio de contradicción, vulnera el principio de defensa y puede ser considerada una sentencia que carezca de motivación. Esta sección resulta ser clave, sobre todo pues para la legitimidad del fallo y el control que se debe dar, ya sea en una apelación o en una casación, porque también dará lugar a establecer ese parámetro en el cual nos podemos mover en los recursos. Y eso es importante, así como los hechos me determinan todo lo de la actuación, la manera en cómo se cierra el procedimiento, pues nos dará lugar también a tener los lineamientos respecto a los procesos tanto de apelación o eventualmente en un proceso de casación. Tenemos las consideraciones del juez como una parte séptima fundamental, creo que es una de las más sustanciales en la sentencia. Este es el núcleo argumentativo de la sentencia y pues aquí se desarrollan los fundamentos fácticos, los fundamentos probatorios y jurídicos que justifican la decisión. Deben articularse de manera lógica y razonable con los hechos que están probados en las disposiciones normativas, así como lo menciona el 280 al 281 que ya se los mencionaba. También hay una parte que nos habla de los problemas probatorios, donde se aborda expresamente las dificultades o las situaciones que se dieron respecto a la carga dinámica de la prueba, si hubo pruebas ilícitas, contradictorias, presunciones y demás. Esta sesión nos permite evidenciar cómo realmente el juez hizo la construcción para tomar esa decisión, ¿no? A través de su convicción y garantizando siempre pues los principios de imparcialidad, valoración racional, debido proceso, etcétera, etcétera. Hay una parte de problemas jurídicos donde se logran identificar las dificultades relevantes que vamos a abordar. Esta la encontramos casi que a renglón seguido después de los antecedentes en las sentencias de constitucionalidad. Nos dice problema jurídico y es el que identifica la Corte. Y acá también les dejo a ustedes una tarea que espero lo hagan como un ejercicio práctico y es lean una sentencia y vea qué le dijo la Corte que era el problema jurídico y cuál usted identificó que era el verdadero problema jurídico, porque también nos vamos a dar cuenta que en algunas sentencias el problema jurídico mencionado por la Corte no es el problema que resuelve al finalizar, y ahí es donde dice pilas, porque también nos dicen que las sentencias deben mantener cierta coherencia, ¿no? Y finalmente pues tenemos una parte resolutiva donde se toman las determinaciones correspondientes y necesarias en cuanto a esa decisión, ¿no? En cuanto a lo que se va a tomar en cuenta para fallar y decir, mire, se concede o no se concede el derecho, ¿no? Ahí ya se explican de manera específica el sentido del fallo, por decirlo de alguna manera, y viene el resuelve donde encontramos las disposiciones.